Todavía recuerdo el sonido exacto de la risa de mi madre cuando le dije que quería estudiar medicina. No fue una risa amable o de apoyo, fue esa risa cortante que te hace sentir como si acabaras de decir algo ridículo, como si hubieras anunciado que querías volar a la luna sin nave espacial. Era octubre de mi último año de secundaria y estábamos sentadas en la cocina tomando café cuando le mostré los folletos de las universidades que había estado investigando: Johns Hopkins, Harvard Medical School y Stanford. Ella ni siquiera los miró, solo movió la cabeza y dijo: Sofía, mi amor, seamos realistas. La medicina es para estudiantes como tu prima Valentina. Tú eres más práctica. ¿Qué tal enfermería o asistente médica? Eso sería perfecto para ti. Lo que mi madre no sabía era que yo ya había tomado el examen de admisión SAT 2 veces. La primera vez saqué 1520, la segunda vez 1580. Tampoco sabía que había completado cursos avanzados de química orgánica y biología molecular a través de un programa universitario en línea durante los últimos 2 veranos. No sabía que 3 profesores universitarios ya habían escrito cartas de recomendación llamándome la estudiante más prometedora que habían conocido en décadas. No sabía nada de esto porque nunca preguntó. Nunca creyó que yo fuera capaz de algo extraordinario, así que nunca buscó las señales de que lo era. Mi familia siempre había tenido favoritos obvios. Mi prima Valentina era la estrella dorada, hija de la hermana mayor de mi madre, estudiante de honor toda su vida, aceptada en Yale con una beca parcial para premedicina. Cada cena familiar era un tributo a los logros de Valentina. Valentina obtuvo una A en cálculo avanzado. Valentina fue nombrada presidenta del Club de Ciencias. Valentina va a ser doctora algún día. Y yo me sentaba allí, sonriendo educadamente, mientras mi madre asentía con orgullo como si Valentina fuera su propia hija. Cuando mencionaban mis calificaciones, mi madre decía cosas como: Sofía es una buena estudiante también, muy constante, muy confiable, como si yo fuera un electrodoméstico, no una persona. La verdad era que mis calificaciones eran mejores que las de Valentina. Mi promedio general era 4.0 sin ponderar, 4.7 ponderado. Había tomado todos los cursos de colocación avanzada disponibles en mi escuela: biología AP, química AP, física AP, cálculo BCAP, literatura inglesa AP, historia de Estados Unidos AP. Había obtenido 5 perfectos en cada examen. Valentina tenía un promedio impresionante de 3.9 ponderado, pero había tomado menos cursos avanzados y había obtenido algunos 4 en sus exámenes AP. No es que estuviera compitiendo con ella, al menos no conscientemente, pero era imposible no notar la disparidad entre cómo nos trataban versus cómo éramos realmente. El punto de quiebre llegó en diciembre, durante la cena de decisiones universitarias de Valentina. Mi tía había organizado esta elaborada celebración en su casa: decoraciones, un pastel especial con el logo de Yale, familiares de 3 estados diferentes. Valentina estaba radiante, hablando sobre su futura especialización, su plan de estudios de 4 años, sus ambiciones de convertirse en cirujana cardíaca. Todos la escuchaban como si estuviera recitando escrituras sagradas. En un momento, mi tío Roberto levantó su copa y dijo: Un brindis por Valentina, la primera doctora de nuestra familia. Estamos muy orgullosos. Todos brindaron, todos aplaudieron. Yo estaba sentada al final de la mesa, invisible, como siempre. Mi madre se inclinó hacia mi tía y dijo, lo suficientemente alto para que yo escuchara: es tan inspirador. Ojalá Sofía tuviera esa clase de impulso. Pero ya sabes, no todos los niños son académicos. Estoy pensando que tal vez la escuela de belleza o un programa de asistente dental podría ser bueno para ella. Mi tía asintió comprensivamente. No todos pueden ser doctores, Clara. Sofía encontrará su camino. Hablaban de mí como si yo no estuviera a 3 metros de distancia, como si no pudiera escuchar cada palabra de su lástima disfrazada de preocupación. Algo se rompió en mí esa noche. No fue dramático, no fue ruidoso, fue una fractura silenciosa y limpia,
como hielo agrietándose bajo presión. Conduje a casa con mi madre, quien pasó todo el trayecto hablando sobre lo maravillosa que era Valentina, qué gran ejemplo era, cómo yo debería intentar ser más como ella. Cuando llegamos a casa, fui directamente a mi habitación, abrí mi computadora portátil y revisé mi correo electrónico. Ahí estaban, esperando en mi carpeta secreta, correos de admisión de Harvard, Stanford, Johns Hopkins, Duke y Northwestern. Decisiones tempranas, 4 aceptaciones completas, una lista de espera que ya se había convertido en aceptación, cada una con paquetes de becas que excedían los $200,000 en 4 años. Harvard me estaba ofreciendo su beca Presidential Scholars, $85,000 anuales, más financiamiento garantizado para investigación de verano. Stanford había enviado una carta personal del decano de admisiones llamándome exactamente el tipo de estudiante innovador que estaban buscando, con una beca completa de $82,000 por año. Johns Hopkins, mi primera elección, me había ofrecido su beca Hudson Trust, su premio más prestigioso, cobertura total de matrícula, alojamiento, comida, libros, más un estipendio de $15,000 anuales para investigación independiente. Habían aceptado a solo 20 estudiantes en todo el país para ese programa. Yo era una de ellas. Pero aquí estaba lo importante. No le había dicho nada a nadie excepto a mi amiga Isabela. Había mantenido cada solicitud, cada puntaje de examen, cada carta de admisión completamente privada. Cuando llegaba correo de las universidades, lo había enviado a la casa de Isabela. Cuando los oficiales de admisiones llamaban, había dado el número de teléfono de Isabela. Había construido toda esta vida académica paralela que mi familia no sabía que existía, porque en el momento en que me di cuenta de que nunca me creerían, decidí que no necesitaba que lo hicieran. Yo me creería a mí misma y eso sería suficiente. Los siguientes meses fueron surreales. En casa, yo era Sofía la promedio, la hija que probablemente iría a la universidad comunitaria local y tal vez estudiaría algo práctico. Mis padres habían empezado a sugerir escuelas técnicas, programas de certificación de 2 años, algo que me mantuviera cerca de casa y no requiriera demasiado compromiso académico. Mi padre, quien raramente opinaba sobre mi educación, dijo una noche durante la cena: «Para ser honesto, mija, no estoy seguro de que 4 años de universidad tengan sentido para ti. Es mucho dinero para algo que podrías no terminar. ¿Qué tal un programa de asistente médica? 18 meses y podrías estar trabajando». Ascendí, sonreí, dije, voy a pensarlo. Y luego fui a mi habitación donde mi portal de aceptación de Johns Hopkins brillaba en mi pantalla, mostrando mi lista de cursos preseleccionados para estudiantes de primer año: química general avanzada, biología celular, cálculo multivariable, seminarios de investigación médica. Había sido asignada a una residencia en el campus con otros becarios Hudson. Tenía un mentor de la facultad que ya me había enviado un correo electrónico sobre oportunidades de investigación en su laboratorio de ingeniería biomédica. Tenía una vida completa esperándome a 400 millas de distancia y mi familia no tenía ni idea. Isabela pensaba que estaba siendo demasiado dramática. «Sof, tienes que decirles», seguía insistiendo. «No puedes simplemente aparecer en Johns Hopkins en agosto sin decirle a tus padres». Pero yo no estaba lista. Cada vez que consideraba contarles, recordaba años de ser eclipsada, años de escuchar sobre lo increíble que era Valentina, mientras mis propios logros eran descartados con «Eso es lindo, cariño». Recordaba a mi madre diciéndoles a sus amigas que yo era una trabajadora constante, pero no particularmente dotada. Recordaba a mi padre diciéndole a mi tío que no todos los niños están hechos para la universidad, y eso está bien. Entonces vino la noche de premios de la escuela en abril, y todo cambió de maneras que no había anticipado.
Nuestra escuela hacía una gran ceremonia donde anunciaban becas, reconocimientos especiales y las universidades donde los estudiantes del último año habían sido aceptados. Era opcional para los padres asistir, y honestamente, casi no le menciono el evento a mi familia. Pero mi consejera escolar, la señora Martínez, quien conocía toda mi historia, llamó personalmente a mi madre. Le dijo: «Señora Ramírez, es crucial que asista esta noche. Sofía está recibiendo varios reconocimientos importantes y el superintendente ha solicitado específicamente que los padres estén presentes». Mis padres vinieron, aunque mi madre se quejó todo el camino sobre perderse su clase de yoga. Se sentaron en el auditorio, mi madre revisando su teléfono, mi padre haciendo pequeña charla con vecinos. La ceremonia comenzó con premios menores, becas locales de $500, reconocimientos de ciudadanía, premios de asistencia perfecta. Luego vinieron las becas académicas más grandes. El director leyó mi nombre para la Beca Nacional de Mérito, $2,500. Mi madre levantó la vista, sorprendida. Mi padre en realidad me miró. Luego vino el Premio de Excelencia en STEM del condado, $25,000 en 4 años. Más aplausos. Mis padres se miraron entre sí, confundidos. Luego el superintendente subió al podio para reconocimientos especiales. «Este año», dijo, «tenemos el honor de reconocer a un estudiante que representa lo mejor del logro académico en nuestro distrito. Esta joven ha sido aceptada en Harvard, Stanford, Duke, Northwestern y Johns Hopkins University, donde asistirá con la prestigiosa beca Hudson Trust, una de solo 20 otorgadas en todo el país. Esta beca proporciona financiamiento completo valorado en más de $340,000 en 4 años, más financiamiento de investigación garantizado. Por favor, únanse a mí en felicitar a Sofía Ramírez». El auditorio explotó en aplausos. Caminé por ese escenario sintiéndome como si estuviera viendo todo desde fuera de mi cuerpo. Estreché la mano del superintendente, posé para fotos sosteniendo un certificado enorme y acepté un trofeo conmemorativo. Pronuncié un breve discurso de agradecimiento que había preparado, agradeciendo a mis maestros, a la señora Martínez, a Isabela, pero notablemente no a mi familia. Podía ver a mis padres en la tercera fila. Sus rostros habían pasado de confusión a shock absoluto. Mi madre tenía la boca literalmente abierta. Mi padre se veía como si alguien lo hubiera abofeteado. Cuando bajé del escenario, al menos una docena de personas se acercaron a felicitarme. Padres que había conocido durante años, maestros, compañeros de clase. Todos estaban entusiasmados, sorprendidos, impresionados. Escuché fragmentos de conversaciones. «¿Johns Hopkins? Eso es increíble. ¿Sabías sobre esto? Esa beca es imposiblemente competitiva». Mis padres estaban de pie a un lado, esperando, y cuando finalmente me acerqué a ellos, mi madre me agarró del brazo. «¿Johns Hopkins?», siseó. «¿Harvard? ¿Stanford? ¿Cuándo ibas a decirnos esto?» Mantuve mi voz calmada, agradable. No pensé que importara, dado que ambos han dejado muy claro que no creen que la universidad sea apropiada. Pero no se preocupen, está completamente financiado. No les costará ni un centavo. Mi padre encontró su voz. «Esto es absurdo. No puedes ir a Maryland. Eso está horas de distancia. Ya decidimos que te quedarías local». Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que les había dado en meses. En realidad, tengo 18 años. Cumplí 18 en febrero, ¿recuerdan?
Estaban visitando a la tía Mercedes ese fin de semana. Ya firmé mi acuerdo de inscripción. Empiezo orientación de verano en julio. La conversación en el estacionamiento se disolvió en mi madre llorando y mi padre exigiendo saber quién me había ayudado a hacer esto a mis espaldas. Les dije la verdad, nadie. Lo hice yo misma. Presenté las solicitudes yo misma. Escribí mis propios ensayos, obtuve mis propios puntajes, obtuve mis propias becas. Construí mi propio futuro, y lo hice mientras ellos estaban ocupados diciéndome que no valía la pena invertir en mí. Conduje a casa sola esa noche, mientras ellos se quedaron para procesar todo. Cuando entré por la puerta, fui directamente a mi habitación y finalmente me permití sentirlo. No triunfo, todavía no, solo alivio. El secreto había salido y podía dejar de actuar. Pero no habían terminado. Durante las siguientes 4 semanas, mis padres lanzaron lo que solo puedo describir como una campaña para hacer que rechazara Johns Hopkins. Empezaron suave, con razón. Está tan lejos de casa. ¿No quieres estar cerca de la familia? Preocupación. Johns Hopkins es tan competitivo. ¿Qué pasa si tienes dificultades? ¿Qué pasa si fallas? Culpa. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, ¿esa es la forma en que nos pagas? ¿Mintiéndonos durante meses? Y finalmente, enojados. Estás siendo egoísta. Has avergonzado a esta familia. La gente está haciendo preguntas. Esa última me hizo reír. ¿Los avergoncé al entrar a Johns Hopkins con una beca completa? Mi madre estaba doblando ropa con precisión agresiva. Al andar a escondidas como si fuéramos tus enemigos, al hacer que parezcamos que no apoyamos la educación de nuestra propia hija. Me senté frente a ella, calmada. Me dijeron que debería ir a la escuela técnica, sugirieron un programa de asistente dental, compraron folletos de la universidad comunitaria y los dejaron en mi escritorio. Han apoyado mi educación exactamente tanto como pensaron que merecía, que aparentemente era nada. Mi madre empalideció, y mi padre, quien había estado escuchando desde la puerta, dijo: «Eso no es justo. Estábamos tratando de ser realistas con tus opciones». Entonces hice la pregunta que había estado guardando. ¿Opciones realistas? Tengo un 4.7 ponderado. Saqué 1580 en el SAT. Obtuve 5 perfectos en 8 exámenes AP. Me han aceptado en 5 de las mejores universidades del país con becas completas. ¿Cuál parte de eso no es realista? ¿O es que simplemente decidieron hace años que yo no era tan inteligente como Valentina y nunca se molestaron en revisar si estaban equivocados? El silencio en la habitación fue ensordecedor. Mi madre finalmente dijo en voz baja: «Siempre has estado celosa de Valentina». Me reí, pero no había humor en eso. No estoy celosa de Valentina. Estoy enojada con ustedes. Valentina es increíble y merece cada elogio que recibe. Pero yo también soy increíble y ustedes estaban tan ocupados comparándome con ella que nunca vieron quién era yo realmente. Así que dejé de tratar de mostrarles. Decidí demostrarme a mí misma en su lugar. Me voy a Johns Hopkins en julio. Pueden apoyar eso o no, pero va a suceder de todas maneras. Mayo pasó en silencio incómodo. Mis padres oscilaban entre estar heridos y estar enojados, nunca llegando del todo a estar preocupados. Pero otras personas sí lo hicieron. La historia se difundió en nuestra comunidad. La chica tranquila que había entrado a Hopkins con una beca
Lo irónico era que muchas de esas personas nunca me habían notado cuando estábamos en clase juntos, pero ahora que había validación oficial, todos querían reclamar que siempre habían creído en mí. La única persona cuya reacción realmente importó fue Valentina. Ella me llamó 2 días después de la ceremonia de premios. Yo esperaba incomodidad, tal vez incluso resentimiento. En cambio, ella dijo, «Sof, ¿por qué no me dijiste que estabas aplicando a todas estas escuelas? Podríamos habernos apoyado mutuamente durante todo el proceso». Su voz era genuina, herida. Me di cuenta entonces de que Valentina nunca había sido el problema. Ella nunca me había hecho sentir menor, nunca había presumido o tratado de eclipsarme. Había sido amable, inclusiva, siempre me preguntaba sobre la escuela y realmente escuchaba mis respuestas. El problema nunca fue Valentina, fue cómo nuestra familia la trataba a ella versus cómo me trataban a mí, y cómo ese trato me había hecho sentir como si estuviera en competencia con ella cuando no lo estaba. Le dije la verdad. No te lo dije porque mantenerlo en secreto fue la única manera de protegerlo. Si nuestra familia hubiera sabido, habrían encontrado formas de desanimarlo o minarlo. Necesitaba hacer esto sola. Valentina estuvo en silencio un momento. Luego dijo, «Tu mamá me pregunta constantemente sobre Yale, sobre mis clases, mi plan de estudios, mis objetivos, y luego me pregunta sobre ti, y ella apenas tiene algo que decir. Pensé que tal vez simplemente no querías compartir cosas con ellos». Suspiré. No quería compartir porque dejaron muy claro que no les importaba. Es más fácil no decir nada que decir algo y que lo ignoren. Valentina dijo suavemente, «Lo siento, no me di cuenta de cuán diferente era para ti, pero para que conste, siempre pensé que eras increíble, y estoy muy orgullosa de ti». Esa conversación me importó más que cualquier otra. Valentina y yo no éramos enemigas, éramos primas que habían sido puestas en cajas diferentes por adultos que deberían haber sabido mejor. Empezamos a enviarnos mensajes de texto regularmente después de eso, compartiendo historias de aplicaciones universitarias, ansiedades sobre dejar casa, emoción por el futuro. Ella me envió su sudadera de Yale, yo le envié mi sudadera de Hopkins. Hicimos planes para visitarnos durante los descansos. Era la relación que siempre deberíamos haber tenido, no empañada por las comparaciones de nuestra familia. Junio llegó, y con ello mi paquete de orientación de Johns Hopkins. Llegó a mi casa esta vez, un sobre grueso, materiales de bienvenida, asignación de residencia, información de identificación estudiantil, acceso a preregistro de cursos. Lo dejé en la mesa de la cocina sin comentarios. Mi madre lo recogió como si fuera evidencia de un crimen. «¿Realmente estás haciendo esto?», dijo. No era una pregunta. Yo estaba empacando mis suministros de escritorio en cajas. «¿Realmente estoy haciendo esto?». Ella se sentó pesadamente. «¿Qué pasa si nos necesitas? ¿Qué pasa si te quedas sin dinero? ¿Qué pasa si...?» Interrumpí, amable pero firme. «Mamá, tengo una beca completa más un estipendio. Tengo financiamiento de investigación. Tengo un puesto de trabajo y estudio en un laboratorio de bioingeniería. Me he conectado con mi asesor académico. He planeado todo». «Sin nosotros», dijo en voz baja. Y ahí estaba, la verdadera herida. No que me estaba yendo, sino que lo había hecho sin necesitarlos. Dejé de empacar y la miré. Dejaron muy claro que estaba sola, así que actué en consecuencia. Si eso duele, tal vez piensen en por qué están sorprendidos. Ella no respondió. Mi padre tomó un enfoque diferente. 2 semanas antes de mi partida, me sentó y dijo, «Si haces esto, estás completamente independiente financieramente. No esperes nada de nosotros». Había esperado esto. Está bien, mi beca cubre 4 años sin importar qué, y después de eso, Hopkins tiene financiamiento garantizado para estudiantes de posgrado en mi programa. Ya lo mapeé todo. Se veía frustrado. «Tienes 18 años, no sabes cómo funciona el mundo». Sonreí. Sé cómo entrar a Johns Hopkins con una beca completa mientras me decían que no era material universitario. Creo que me las arreglaré.
Las conversaciones se detuvieron después de eso. Se mudaron a un silencio resignado, el tipo que se asienta sobre una casa cuando todos están fingiendo que las cosas están bien, pero nadie está engañando a nadie. Terminé de empacar. Isabela me ayudó a cargar mi auto. Mis padres observaban desde el porche, rígidos e inciertos. La mañana en que me fui para Johns Hopkins, mi madre lloró. Mi padre me abrazó y dijo, «Sé cuidadosa». No había orgullo en sus voces, solo una especie de tristeza perdida, como si no supieran cómo llegar hasta donde yo estaba, desde donde ellos habían decidido que yo estaría. Subí a mi auto, salí de la entrada y sentí el peso de 18 años levantarse de mis hombros en algún lugar alrededor de la fusión de la autopista. Era libre, estaba financiada, iba a Johns Hopkins y lo había hecho completamente en mis propios términos. Hopkins era todo lo que había soñado y nada de lo que había esperado. El campus era abrumador, estudiantes brillantes de todos los procedentes, profesores que habían escrito los libros de texto que había estudiado, recursos que no sabía que existían. Mi compañera de cuarto era una prodigio de ingeniería química de Corea del Sur. Mi residencia tenía un salón de piano y un laboratorio de creación. Mi profesora de introducción a bioingeniería tenía 2 patentes y un premio nacional de ciencia. Llamé a Isabela esa primera semana y lloré lágrimas felices. Realmente estoy aquí, no dejo de decirlo. Realmente estoy haciendo esto. Mis padres llamaron 2 veces en septiembre, revisiones incómodas en las que hicieron preguntas superficiales y yo di respuestas superficiales. No preguntaron sobre mis clases, no preguntaron sobre mi puesto de investigación, preguntaron si estaba comiendo suficiente y si mi compañera de cuarto era agradable. En octubre, mi madre envió un paquete de cuidado con galletas y una nota que decía, «Orgullosa de ti». Se sintió como muy poco y muy tarde, pero me comí las galletas de todos modos. El día de Acción de Gracias me pidieron que volviera a casa. Dije que me quedaba en el campus para trabajar en un proyecto de investigación, lo cual era verdad. Era parte de un equipo que estudiaba ingeniería de tejidos biomecánicos y teníamos tiempo de laboratorio reservado durante el descanso. Mi estipendio cubría mi plan de comidas, así que comí la cena de Acción de Gracias en el comedor con otros estudiantes que se habían quedado. Hicimos un juego de ello, mejor plato del buffet, peor intento de recetas familiares tradicionales. Hice una videollamada con Isabela y ella me dijo que mis padres habían ido a su casa preguntando si yo estaba enojada con ellos. «¿Qué dijiste?», pregunté. Ella sonrió. Dije que estabas ocupada siendo brillante en Hopkins y que deberían intentar estar orgullosos en lugar de confundidos. La Navidad era inevitable. Volé a casa por 5 días y fue tan incómodo como lo había anticipado. Mi madre había decorado mi habitación como si aún viviera allí, como si todavía fuera la estudiante de último año de secundaria que habían intentado meter en una caja de universidad comunitaria. En la cena de Nochebuena, mi tía Lucía vino, esa que siempre había sido vocalmente escéptica sobre las galas en STEM. Hizo un gran espectáculo de preguntar sobre mi pequeña escuela en Maryland. Dije, Hopkins ha sido increíble. Estoy trabajando en un proyecto de investigación que se publicará en la primavera. Ella agitó su mano despectivamente. Bueno, no te involucres demasiado. Probablemente te casarás en unos años, de todos modos. Mi madre, para su crédito, dijo, «Lucía, ya es suficiente». Fue la primera vez que defendió mis elecciones, y no supe qué hacer con ello. Mi padre agregó, «Sofía lo está haciendo muy bien en Hopkins. Estamos orgullosos». Se sintió como una disculpa envuelta en conversación casual. No lo presioné, solo dije, «Gracias», y cambiar de tema. Esa noche mi madre vino a mi habitación y se sentó en mi cama. «Sé que manejamos todo mal», dijo. «Tu padre y yo teníamos ciertas ideas sobre cómo deberían ser las cosas, y no nos detuvimos a preguntar qué querías tú, o de lo que eras capaz, y lo siento». Estuve en silencio por mucho tiempo. Luego, pasé toda mi vida sintiéndome como que no importaba tanto como Valentina, como que no valía la inversión. Y cuando demostré que sí valía,
Se enojaron conmigo por tener éxito sin su permiso. Ella lloró. Lo sé, lo veo ahora, y no sé cómo arreglarlo. Le dije la verdad. No sé si puedes, pero tal vez puedas empezar por estar realmente interesada en lo que estoy haciendo, en lugar de esperar a que falle o me rinda. Ella asintió, secándose los ojos. Háblame sobre tu investigación. Así que lo hice. Le hablé sobre bioingeniería, sobre el equipo con el que estaba trabajando, sobre la profesora que me estaba guiando, sobre el programa de verano al que había sido aceptada en Duke. Ella escuchó, realmente escuchó. No era suficiente para borrar 18 años, pero era algo. Regresé a Hopkins en enero sintiéndome más ligera. Mis padres empezaron a llamar una vez por semana, haciendo preguntas reales. Mi madre se unió a un grupo de Facebook para padres de Hopkins y me enviaba artículos que pensaba que encontraría interesantes. Mi padre me envió por correo electrónico una historia de noticias sobre un avance en bioingeniería y dijo, pensé en ti. Estaban intentando. Era torpe e imperfecto, pero era esfuerzo. Los dejé intentar. No les debía perdón, pero no estaba interesada en cargar enojo para siempre tampoco. En el semestre de primavera, el artículo de nuestro equipo de investigación fue aceptado en una revista importante. Fui listada como coautora, algo enorme para una estudiante de primer año. Las noticias locales lo recogieron. Estudiante local coautora, artículo de investigación de Hopkins. Isabela me envió el artículo. Mis padres lo enmarcaron. Valentina lo publicó en Instagram con el pie de foto. Mi prima genio. Se sentía surrealista, ser celebrada por lo que alguna vez habían descartado como poco práctico. Pero ya no lo estaba haciendo por ellos, lo estaba haciendo por mí. Para el final del primer año había sido invitada a unirme a un programa acelerado de maestría. Conseguí financiamiento de investigación de verano en Stanford y fui nombrada asesora estudiantil de segundo año para estudiantes entrantes de bioingeniería. Mi promedio era 3.96. Había hecho amigos increíbles. Había encontrado profesores que veían mi potencial y me empujaban hacia él. Había construido una vida que era completamente mía, financiada por mi propio mérito, celebrada por personas que habían elegido valorarme. Cuando llegué a casa ese verano por 2 semanas, mis padres me hicieron una barbacoa. Vinieron vecinos, vinieron familiares. La tía Lucía incluso me felicitó, aunque todavía hizo un comentario sobre eventualmente sentar cabeza. Mi madre me apartó durante la fiesta y dijo, «Lamento que te hayamos hecho sentir como que tenías que esconder tu éxito de nosotros». La miré, esta mujer que había pasado tanto de mi vida subestimándome, y sentí algo que no era exactamente perdón, pero estaba cerca de la paz. No lo escondí, dije. Lo protegí. Hay una diferencia. Ella asintió. Entiendo eso ahora, y lamento que tuvieras que hacerlo. Nos quedamos ahí en el patio trasero, los sonidos de la fiesta a nuestro alrededor, y por primera vez en mi vida sentí que realmente me veía. No como una hija que la había desafiado, sino como una persona que había tenido éxito a pesar de ella. Regresé a Hopkins en ese otoño para segundo año, luego tercer año, luego cuarto año. Me gradué con los más altos honores, Phi Beta Kappa, con 4 artículos de investigación publicados y aceptación a un programa de doctorado completamente financiado en MIT. Mis padres vinieron a mi graduación. Se sentaron en las gradas y lloraron cuando caminé por el escenario. Valentina también vino, recién graduada ella misma, con un sólido promedio y aceptación a la escuela de medicina con una beca completa. Tomamos fotos juntas, las 2 primas que habían sido comparadas toda su vida, ahora de pie lado a lado como iguales, ambas triunfantes en sus propios caminos. Y miré a la cámara y pensé en la chica que se había sentado en una mesa de cocina siendo comparada desfavorablemente con su prima, siendo dicha que no valía una inversión real. Esa chica había construido un futuro de todos modos. Había convertido su duda en fuelo, sus mentiras en claridad, su desprecio en determinación. Había demostrado que el valor no es asignado por familia, ni validado por su aprobación. Se gana, silenciamente en la biblioteca a medianoche, en los ensayos de becas escritos en secreto,
en las cartas de aceptación archivadas en la casa de una amiga, en la elección de seguir adelante aun cuando las personas que se suponía que deberían creer en ti no podían ver más allá de sus propios prejuicios. No hablo con mis padres todos los días, no pretendo que tengamos una relación perfecta ahora, pero tampoco cargo el peso de sus errores. Están intentando, a su manera, ser mejores, y yo estoy prosperando, a mi manera, completamente independiente de su validación. Comienzo mi doctorado el próximo otoño. Tengo una beca de investigación que cubrirá 6 años. He estado presentada en Forbes sobre jóvenes mujeres en STEM. He guiado a 12 muchachas de secundaria a través de solicitudes universitarias, ayudándolas a encontrar financiamiento y oportunidades que sus familias podrían no ver. Y a veces, tarde en la noche, cuando estoy trabajando en un conjunto de problemas o analizando datos, pienso en esa pequeña mentira que pensaron que terminaría todo. La mentira de que no era suficientemente inteligente, suficientemente capaz, suficientemente valiosa. Ellos pensaron que una pequeña mentira terminaría todo, pero he aquí lo que no entendieron. Nunca necesité su dinero, nunca necesité su aprobación, solo necesitaba mi propia belief, y cuando no me la dieron, la construí yo misma. Gané esto, en mis propios términos, con mis propias manos, y ese es el final que nunca vieron venir.